Y la sensación es un poco una sensación ancestral, es decir, tú date cuenta que todo lo que sea fuego es primitivo. Entonces parece que tienes algo en las manos, no sé, es como la fragua de Vulcano. Ubaldino Martínez se siente ineludiblemente atraído por el oficio que desde principios del siglo XX ha desempeñado toda su familia. Oriundo de tierras gallegas, donde surgieron los primeros afiladores y vaciadores de la península ibérica, ha mamado la profesión desde que su mente alcanza a recordar. El destino le obligó a escoger entre la enseñanza o las labores artesanas que desempeñaba su padre en la capital aragonesa. Fue entonces cuando emprendió la ardua pero agradecida tarea de adquirir los conocimientos del gremio. Sí, yo al principio casi era Prometeo encadenado. Es decir, pues la piedra y tiramillas y venga cuchillos hasta que ya coges algo de soltura. Nuestra metodología es tradición oral. Es decir, yo lo que sé me lo ha enseñado mi padre y a su vez a él se lo enseñaron. Lo que él ha tenido que sufrir es lo que yo me he evitado. Si yo tuviera una descendencia, los sufrimientos que yo he padecido se los evitaría a él. Pero eso no hay ningún libro que te lo diga. Es decir, eso es ponerte y romper alguna pieza. Tú empiezas a trabajar con las manos y es otra historia. Tú tienes otras sensaciones si estás formado. Es decir, si tu única meta en esta vida ha sido te han atado a la piedra, pues bueno, bastante castigo. Pero cuando es un poco por elección, un poco entra la parte lúdica. Y entonces el trabajo manual es agradecido, es muy personal. Es decir, va un poco de ti en cada cosa que haces. Lo más especial es poder trabajar con los materiales. Es decir, poder hacer de una cosa inservible que sirva, pero además que funcione. Yo que sé, cualquier artículo. Te traen algo que está rumbroso, que no sé qué, que a lo mejor tiene esa connotación de que la ha heredado, de que era de no sé quién. Es una especie de brujería, ¿no? De decir, bueno, pero ¿cómo es posible que de un trozo de hierro podamos hacer esto? No sé, quizás sea algo muy primitivo, porque en definitiva nos salimos de la cueva y el fuego, ¿eh? Los numerosos asiduos a la Cuchillería Galicia avalan su trayectoria y la efectividad de sus servicios. La formación constante en el arte del vaciado y el afilado es el pilar fundamental que sostiene el negocio de este artesano. Hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy constante. A lo mejor coges una cosa y la dejas y luego la vuelves a recoger. Pero bueno, en definitiva te vas formando poco a poco. Y ojo, llega un momento que cuando te crees que más sabes es cuando menos sabes, ¿eh? Te vas adaptando, pero vuelvo a insistir que tienes que tener siempre una base. Y luego tienes que haber tenido un maestro al lado o alguien al lado que tú vayas haciendo las cosas, que pierdas el miedo y que si te equivoques él te las corrija. Y hay que tener unos conocimientos de todo tipo pues para poder disfrutar después de tu trabajo o simplemente de la gente que entra por la puerta. Porque si no eres capaz de disfrutar con nada, pues yo en mi caso sí. Y bueno, encantado, por supuesto. Sí, clientes, afortunadamente, pues tenemos una clientela fija, incluso ya vienen segundas y terceras generaciones. Incluso a nivel, ya es más que cliente, hay una relación ya más humana. A mí lo que me gusta es esa calidez. Por el momento, Ubaldino encarna a la última generación de una estirpe docta en el oficio. Pero la pervivencia del gremio está garantizada por la conciliación entre los nuevos intereses sociales y los quehaceres artesanales. Y es una satisfacción ver cómo los que continúan con otra base, indudablemente, es gente que en algunos casos tiene formación incluso universitaria, con lo que eso conlleva. Y bueno, y sí que hay evolución, pero también hay esperanza de futuro. Está el mundo ecológico que está preconizando que vamos a reciclar, con lo cual, fíjate tú, ahí entramos nosotros, en el reciclaje y en el aprovechamiento por rendimiento. Este afilador vislumbra con nostalgia el pasado, cuando su profesión era digna de nobles distinciones. Hermanaban el saber técnico con el trabajo itinerante y su relevancia se plasma en la existencia de un marcado estereotipo. Los reyes, como favor, le otorgaban a los cuchilleros, espaderos, tijereros, poner su anagrama en las hojas. Tenían un dialecto propio que era el barallete. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor llegaban a una posada y se juntaba el afilador, el capador, no sé qué, todos los gallegos. Entonces, por ejemplo, imagínate, le querían echar un requebro a la mesonera y para que no se enterara,
o simplemente dar novedades, o avisar de que en tal pueblo no era aconsejable entrar porque no sé qué, o contar lo que fuera. Sí que era una figura, bueno, era un poco buscón, era un poco también picarote, quiero decir, como en todo se camufla. Estaba el buen hombre y estaba el picarón, que se camuflaba y vivía de pistón. Hoy en día, los afiladores se han establecido en comercios que aúnan los beneficios que les brindan el taller y la venta de artículos relacionados con sus labores. En un tiempo en el que el intrusismo laboral hace peligrar la esencia de este oficio, Ubaldino Martínez recrea fielmente cada día las jornadas que durante más de un siglo han vivido sus antepasados. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.